Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy estoy muy contenta, tengo un invitado maravilloso. Él se llama Guillermo Meaya. Él es cuentacuentos y formador, especialista en comunicación. Ha trabajado en la radio en Argentina, en España, ha dirigido más de 100 documentales, ha escrito 5 libros, ha sido profesor en universidades de Palermo, El Salvador y Santiago de Compostela, además de que se ha formado también como maestro Waldorf, coach y cuentacuentos. Desde hace años que es voluntario en pedagogía de emergencia y profesor en las formaciones también de pedagogía de emergencia. Y bueno, pues todavía tiene muchas cosas por hacer, así que un honor tenerte aquí, Guille. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner, ¿cómo estás? Muy bien, realmente un honor el que me hayan invitado aquí. No, al contrario, el honor es nuestro. Eres un gran comunicador, un gran cuentacuentos y la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí para hablar de este tema tan bonito, o al menos que me parece tan interesante, que es el tema del cuento. Y te quería preguntar, ¿qué tan cierto es eso de que los chamanes curaban con un ungüento para el cuerpo y una historia para el alma? Pues eso es enteramente cierto. Y el alma va unida al cuerpo. Entonces, curar el cuerpo solo es solo curar una parte de nosotros. Y los chamanes lo tenían muy claro eso. Mm. Y a nosotros se nos ha olvidado un poco, ¿no? Porque a veces nos duele el cuerpo no solo porque algo físicamente nos está ocurriendo. Sí, sí, sí. Son dolores anímicos. Y los dolores anímicos se curan hablando al alma y curando al alma, no con un analgésico. Mm. Aunque es verdad que algunas veces también nos quedamos sin palabras ante situaciones fuertes, ¿no? Como cuando, por ejemplo, perdemos a seres queridos y queremos acompañar a nuestras personas que han perdido seres queridos y no sabemos qué palabras ni de qué manera. En estos casos podemos utilizar el cuento, por ejemplo, en el caso de los niños que pierden padres. Sí, el cuento se puede utilizar en cualquier ocasión, porque funciona como la homeopatía, la narración. No es algo que enseguida te vaya a quitar el dolor de cabeza, pero lo que sí es que te va a ayudar a estar mejor siempre. Y por lo general, cuando una persona mayor, un niño o cualquiera sufre un suceso traumático, un shock, uno de los síntomas puede ser que pierda la voz, que, Ujú. que tenga un mutismo selectivo o que decida no hablar también. Y Ujú. el cuento es una manera de darle voz a aquellos que han perdido la voz o que ni siquiera saben qué decir. Siempre las palabras sabias de algún buen cuento acompañan mejor que cuando no sabemos qué decir, como bien dices tú, ¿no? Sí, los cuentos, hay cuentos que tienen palabras sabias, que tienen frases que son dignas de recordar y sobre todo lo que ocurre con los cuentos es que el que escucha lo que oye es una historia de alguien que le está pasando algo similar a lo que le ocurre al auditorio, Ujú. un suceso que fue traumático, como así empiezan todos los cuentos, ¿no? Muere la Ujú. madre, se muere el padre, abandonan a los niños, Cierto. es un suceso traumático. O sea que uno se puede identificar con ese suceso. Y a lo largo del cuento, durante el nudo del cuento, este personaje, con la ayuda de otros personajes, va solucionando los problemas que tiene, hasta que llega al final, que por lo general es un final feliz. Entonces, identificarse con alguien que ha pasado un suceso traumático como uno, pero que de alguna manera y con la ayuda de otros ha logrado pasar por los inconvenientes para llegar a un nuevo estadio, a un nuevo piso
¿no? A un nuevo nivel Ujú. de mejora. Y eso reconforta per se. Y siempre, ahora que lo has dicho, siempre hay un final feliz, o sea, siempre es el típico y vivieron felices para siempre, o eso al final no es el adecuado. El cuento maravilloso o el cuento de hadas o le fiabe, como le llaman los italianos, ¿no? Eh, Ujú. siempre termina bien. Esa es una condición. Siempre termina bien y la justicia siempre triunfa. Los buenos son recompensados y los malos son castigados. Y eso reconforta mucho el alma infantil, ¿no? Mm. Decir, bueno, está bien, puede pasar todo esto, pero al final lo de las perdices es lo menos importante. Lo más importante es que el universo es justo. Bueno, porque bueno, había como una especie de polémica donde decían que eso era como imprimir en la mente de los niños algo que no iba a ocurrir, porque la realidad es dura y difícil y todo eso, pero bueno, lo que acabas de decir, ¿no? Eso ya pasó y al final, además siempre hay un aprendizaje, ¿no? Aunque no Pero haya... ¿para quién es dura la realidad? ¿Para los niños o para los adultos? Pues para el que cuenta el cuento. Bueno, lo que yo he escuchado de algunos adultos que dicen, a mí no me gustan los cuentos de hadas porque le estamos vendiendo a los niños historias que no son reales y luego les decimos que hay un final feliz y, y resulta que la vida no es así, ¿no? Bueno, hay gente que tiene finales felices y además yo no sé si la vida no es así, pero lo que sí sé es que los cuentos absolutamente dicen la verdad, Ujú, siempre. Lo que pasa es que no lo hacen en un lenguaje lógico formal. Los ujú, cuentos hablan el lenguaje de los sueños, que es el lenguaje simbólico, por eso hablan el lenguaje del mundo espiritual, se comunican directamente con el alma humana y no a través del neocórtex. Entonces, analizar un cuento desde la razón y la lógica es como tratar de analizar un sueño a través de la lógica y la razón. No tiene sentido. Si tú ujú, recuerdas los sueños, ¿no? Uno está en un lado, aparece en otro distinto, uno puede ser dos ujú, personajes o tres personajes a la vez. Mientras estás viviendo el sueño, mientras estás soñando, todo tiene sentido. Uno puede pasar las cosas más ridículas, pero tienen sentido dentro del sueño. Cuando te ujú, despiertas al día siguiente, dices, uy, qué cosa más loca que soñé, qué imposible. ¿No es cierto? Bueno, sí, con los cuentos pasa lo mismo. Los cuentos, de alguna manera, son textos sagrados. Son como la Biblia, el Corán, el Talmud. Y todos esos textos que describen el mundo espiritual lo describen a través de imágenes, porque el mundo espiritual no se puede observar directamente porque provoca ujú, ceguera. Es como, como claro, el es sol. así. Es el sol, es ver un ser espiritual, un ángel, a Dios, es el arbusto en llamas, famoso, ¿no? Ujú, Que apenas este hombre sube a ver Moisés sube a ver el arbusto en llamas, lo primero que hace es taparse los ojos para no quedar ciego. Con los cuentos pasa lo mismo. Los cuentos muestran la verdad del mundo espiritual, pero vestidos de imágenes, para no ujú. provocar ceguera y para que sean comprendidos por el alma. El alma entiende los cuentos. Los que no entendemos los cuentos son los que usamos demasiado nuestro neocórtex. Claro. Qué interesante esto que dices. Y luego también fíjate que tengo que confesar que me molesta un poco algunos cuentos que son, digamos, muy concretos, no sé si decirlo. Estos cuentos nuevos que están sacando donde quieren enseñar a los niños de 5 años a aceptar a otras personas con diferentes gustos y diferentes razas, pero lo dicen todo muy directo. O sea, no hay cuento, más bien se estoy contando la realidad. Claro. Eso no es un cuento, eso es un trasvase de información. Ujú, El cuento, la característica que tiene es la descripción imaginativa. Describe imágenes. En cambio, esta pseudomoda o esta moda del pseudocuento, lo que ujú, hace es bajar información. Es como un informe. Entonces no atrae y tampoco sirve, porque la ventaja que tiene el cuento es que entra por la puerta de servicio.
Uno a un amigo le puede decir un consejo, le puede dar un consejo, el mejor consejo del mundo, que probablemente el otro ni lo oiga o no le haga caso. Pero si uno le cuenta un cuento que no pasa por la lógica, que no pasa por el neocórtex, sino que va directamente al alma a través del sistema límbico, que es el sistema de los sentimientos y la imaginación, pues no tiene la carga de un consejo de alguien que le da por, mira, tienes que hacer esto, porque esto te va a venir bien y porque esto es así. Nunca sirve un consejo, pero los cuento siempre. Claro, porque además, por ejemplo, hay algunos que quieren hacer que Caperucita se revele al lobo, ¿no? Es porque no entendieron nada. En los cuentos de hadas, todos y cada uno de los personajes son distintos aspectos del alma humana. La bella y la bestia son lo mismo. Cada uno, o sea, la bestia se redime y se transforma en un príncipe hermoso cuando la bella logra amarlo a través de su monstruosidad. La bella y la bestia son lo mismo. Es uno luchando con su propia parte monstruosa a la que detesta. Pero a los monstruos no se los vence, a los monstruos se los comprende y se aprende a vivir con ellos. Entonces, cuando uno mismo logra amar a su bestia, es cuando se transforma en un príncipe. Uno mismo, no el príncipe que está enfrente. Y bueno, también ha cambiado la manera en la que consumimos los cuentos, ¿no? Hace muchos años era pues todos alrededor del abuelo o de la abuela escuchar historias y ahora es alrededor de la tele. Sí, lo que pasa es que la tele ya te da imágenes terminadas. Claro. Y no da espacio para tu imaginación. Y antes los cuentos, antes de estar alrededor del abuelo, eran alrededor del fuego y seguramente antes de que se invertara el lenguaje. Los primeros cuentos seguramente eran músicas, eran gruñidos, era mucho lenguaje corporal, pero siempre existieron los cuentos. Y bueno, no podemos separar que viene de la mano la palabra, ¿no? Porque bueno, igual se pueden contar cuentos mirando imágenes, pero es la palabra la que está ahí y a través de la palabra se transmite algo especial. O sea, en esa, si nos imagináramos una escena de alguien contando un cuento rodeado de personas, hay algo que está ocurriendo que no se puede percibir, ¿no? Sí, sí, hay algo. Rudolf Steiner tiene, hablando, ¿no?, de palabra de Rudolf Steiner, voy a leer, mira, una palabra de Rudolf Steiner que habla de la palabra y del sonido, porque la palabra vive en el sonido, ¿no? Y de hecho, en algunas conferencias, Steiner, que se refiere a esto, dice: a través de las vocales el ser humano se capta a sí mismo y capta el espacio circundante desde su interior. Las consonantes forman al ser humano desde fuera. Mira qué importante que es la palabra y el sonido. Y ya en una conferencia de 1924, Steiner dice: cuando formamos la palabra, expulsamos el aire en un determinado gesto. Quien pueda contemplar de manera sensorial y suprasensorial las formas que emergen de la boca, se ve en el aire los gestos que se generan, que son las palabras. O sea, es fantástico. Cada sonido forma delante de la boca del hablante una forma, un área característica que se puede reproducir y que sigue flotando durante unos segundos. O sea, mira, acá hay otra frase de Steiner que dice: cada sonido se muestra como una escultura fluyente. Por ende, el habla es, en primera instancia, un proceso de movimiento creador de formas. Es maravilloso. Sí, maravilloso. Un proceso creador de formas. Eso es lo que hace el cuento. Y como bien dices tú, cuando uno imagina un narrador oral, como su nombre lo dice, el instrumento del narrador es la palabra. Es la palabra. Por eso a mí muchas veces en los cursos que imparto me preguntan
sobre bibliografía de cuentos. Y bibliografía de cuentos hay, pero de cuentos de hadas y de cuentos de no de hadas hay miles de libros. Sobre cuentos, o sea, de teoría, de estructura, hay bastantes libros. Está Bettelheim, está el Pachatantra, las compilaciones de los Grimm, estudios de Afanasiev, un montón de cosas. Pero lo que yo siempre aconsejo es un buen diccionario etimológico. Es de dónde viene cada palabra. Claro. Porque eso, sabiendo de dónde viene la palabra, uno la dice, la pronuncia y la cuenta desde otro punto de vista. Dijimos que los cuentos manejan el lenguaje simbólico de los sueños. Símbolo viene del griego, de la unión de dos palabras, sim y bolom, que significa, de alguna manera, traducido, unir lo que está disperso. Qué bonito. Es maravilloso. Es el opuesto a diabolom, que es separar lo que está unido. Pero símbolo es unir lo que está disperso. Es maravilloso. Wow, qué bonito. Sí, las etimologías son maravillosas. Sí. Sin duda. Y muchas veces se utilizan palabras que no se conocen. Por eso es tan difícil contar a culturas que parezcan parecidas pero que no lo sean. Porque el español se habla en infinidad de países. Sí. Infinidad. Y si yo digo una palabra en un país, en otro no la entienden. O pueden no entenderla. Y pueden no entenderla en 20 países. O lo que sería peor, pueden entenderla con un significado propio y ajeno a mí. Y que yo esté diciendo algo que no quiero decir, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, es verdad. Yo cuando llegué a España me pasó en el supermercado decir si tenían ajonjolí y me dijeron, ¿eso qué es? Y yo, pues ajonjolí de toda la vida. Esto que le ponen al pan, no sabía cómo decirlo. Claro, sí, yo también tengo mis historias de llegar aquí y decir cosas y no entender otras. Y claro. Yo creía que iba a un lugar donde se hablaba la misma lengua que yo había aprendido de niño. Y en algún punto lejano era cierto. Es verdad, y es muy bonito lo que has dicho de Steiner, porque cuando yo escuché también, cuando leí esa parte donde decía que era, algunas veces hablar es como hacer escultura, ¿no? Con las palabras. Sí. Me pareció tan mágico, de verdad, qué bonita forma de describir algo que para muchos nos parece muy simple, ¿no? Que está ahí, que hablamos por hablar y porque podemos y que es un ruido que podemos hacer y nos da igual las palabras que utilizamos, cómo las utilizamos y todo eso. Pero muchas veces las palabras también construyen mi realidad, ¿no? Y no me doy cuenta. Sí, absolutamente. Todo empieza en una idea y sigue con un enunciado verbal. Es maravilloso, porque todo empieza ahí. Y luego, claro, imagínate que cada uno va haciendo su personaje. Yo cuando cualquiera cuenta un cuento, lo cuenta desde su marco de referencia, desde su saber, desde su historia, su geografía, todo. Y proyecta una cantidad de imágenes en una pantalla imaginaria que está situada entre el narrador y el auditorio. A mí no me gusta decirle público porque público es una cosa pasiva, ¿no? Y el cuento se genera entre los dos, es como un diálogo. Pero el narrador proyecta estas imágenes suyas en esta pantalla en blanco. Y cada uno de los que está escuchando el cuento ve las propias imágenes que genera. No ve ni las del narrador ni las del que está sentado al lado, ve las suyas propias. Esta es una maravilla también que a mí me encanta de la narración oral y es una gran diferencia con la actuación y el monologuista, que es el paso atrás que da el narrador. Cuando el narrador es bueno, desaparece. Porque la gente ve las imágenes, no ve al narrador. Los ojos, el foco, la atención están puestas en las imágenes generadas. Y cuando el auditorio se va a recordar las imágenes. Es posible que también recuerde quién las contó, pero lo importante es que recuerde las imágenes. Cuando un actor
está diciendo un monólogo en el escenario, el foco es el mismo. Él es el instrumento y él es la propia historia. En cambio, el narrador no. El narrador es invisible cuando se cuentan cuentos. Es precioso lo que acabas de decir. Y siempre pensamos que es al revés, ¿no? Que entre más vistoso sea el narrador, más exagerado, es más interesante. Sí, hay mucho narrador y narradora que se disfrazan mucho, que hacen voces, que saltan por arriba del escenario. Bueno, son distintos estilos. No es mi estilo. Yo creo, practico y enseño otro tipo de narración, que es esta que te estaba explicando, que lo principal en el hecho narrativo es el cuento. Súper bonito. Y tú tienes un cuento que escuché por ahí en tu canal en YouTube, que me encantaría que bueno, si lo quieres ir de cuando llegan a las puertas del cielo. A las puertas del cielo llegaron 5 viajeras: la juventud, la religión, la inteligencia, la compasión y la sabiduría. Y cuando llegaron, el guardián de las puertas del cielo les pidió que se identificaran, que hicieran algo para que se pudieran reconocer. Entonces la juventud cantó y bailó. La religión se arrodilló y oró. La inteligencia opinó y dictaminó. La compasión se sentó y escuchó. Y la sabiduría contó un cuento. Es precioso. Sí, la verdad es que es maravilloso, ¿eh? Bueno, no sé ni qué más decirte. Me quedo sin palabras. Y bueno, buen momento para empezar a escuchar. Exactamente. Porque bueno, el cuento viene de la voz de alguien que la voz también trae mucho contenido. O sea, en la voz se reflejan muchas cosas. Para mí la voz es lo más bonito, bueno, no lo más bonito, pero una de las cosas más bonitas con las que tenemos los seres humanos, ¿no? Sí, sí, bueno, es una de las cosas que nos hace humanos. La fonación, el poder de, de decir, de que nuestros pensamientos se transformen en palabras, en estas esculturas suprasensibles que nombra Steiner, ¿no? Que Es verdad. sí, sí, sí. Él lo dice, ¿no? El observador suprasensible puede ver estas formas en el aire durante unos segundos. Pero claro, bueno, Steiner era Steiner y tenía como una preparación y una iniciación que nosotros no tenemos. Claro, todo un trabajo. Y bueno, te quería preguntar un poquito de, entonces, lo que decías hace un rato, el trauma te quita la voz. Sí, una de las cosas que hace un suceso traumático es quitarte la palabra, quitarte la voz. Esto es una cosa que se ve mucho, ¿no? En gente que deja de hablar o que habla ininterrumpidamente, que casi es lo mismo. Pero la mayoría dejan de hablar, pierden la voz. Y contando cuentos, ocurre un fenómeno con la palabra, mismo escuchando una conferencia o una canción, que es que el cuerpo imita, digo imita porque no tengo en este momento otra palabra, pero reproduce los mini gestos y los movimientos, no solo de los labios, que a veces ocurre, pero sí de la garganta, de las cuerdas vocales. Y está comprobado científicamente que el delay, o sea, el retraso de este repetir estos movimientos está dado en milisegundos, lo que descarta el proceso imitativo. Es maravilloso. Entonces, cuando tú escuchas a alguien que está hablando en inglés o en alemán, tu garganta se mueve en ese, igual que de lo que está, de la persona que está hablando. Hace los mismos movimientos. Te digo, a mí me pasa una cosa que no sé si le pasará, bueno, a alguien le debe pasar también. Hay canciones que no las puedo escuchar porque me duele la garganta. Wow. Canciones muy agudas que están por sobre mi registro
Yo soy tirando a barítono. Si yo Ujú. escucho canciones cantadas por tenores y que me gustan, ¿no? Esa es la típica canción que vas en el coche conduciendo y la cantas con el Claro. cantante. Yo sin cantarla con el cantante, porque sé que no llego, Ujú. igual me duele la garganta. Qué impresionante. Y sí que es verdad, porque, bueno, yo lo he visto en algunos niños que escuchan otro idioma y empiezan y lo hacen después, aunque no sepan lo que están diciendo, pero hacen, bueno, me imagino que lo harán internamente y lo expresarán después porque los escuchas, ¿no? Sí, por eso aprender de grande un idioma con las trabas que uno mismo se pone también es tan difícil, porque uno todo lo pasa por el intelecto, en vez de dejarse fluir en el idioma también. Y bueno, hace rato que decías que hay que aprender a escuchar o es momento de empezar a escuchar, que quiero preguntarte, ¿qué es más saludable? ¿Escuchar un cuento o contarlo? Ah, pues a mí me gustan las dos cosas, porque aparte el hecho narrativo existe solamente si hay alguien escuchando. O sea, un narrador solo no hace nada si no tiene alguien que lo escuche. De hecho, los cuentos no se pueden ensayar como los... bueno, sí, se podrían, pero no es mi estilo, ni el de mucha gente que comulga conmigo. El cuento solo existe y existe por primera vez cuando se le cuenta a alguien. Un actor puede ensayar el monólogo de Segismundo. Y entonces todos Ujú, los días, mientras se afeita, dirá, ay mísero de mí, ay infeliz, apurar cielos pretendo, ya que me miráis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo y cuando come y cuando lava el coche y repite, ay mísero de mí, ay infeliz, ¿no? ujú. Y cuando llega el momento del estreno, él ya lo ha dicho, palabra por palabra, intención tras intención, tantas veces, lo sabe de memoria. Entonces se abre el telón y lo dice, una vez más, con una persona, con dos personas o con 150.000 personas que lo estén escuchando. El Ujú. cuento no. El cuento se genera y se crea entre el narrador, que está utilizando la voz para contarlo, y el auditorio que está utilizando su escucha activa. Y entre los dos generan el cuento. A mí me ha pasado de tener un cuento que me ha durado 10, 12 minutos en una contada y 43, 45 en otra. El mismo cuento. Guau. Porque el cuento no se memoriza, el cuento se recuerda. Y recordar quiere decir volver a pasar por el corazón. O sea, es como cuando queremos contar algo que nos pasó hace mucho tiempo, ¿no? Que a lo mejor recordamos con mucho cariño y siempre que lo contamos le vamos a lo mejor nos acordamos de algo más o nos faltó acordarnos de otra cosa, entonces siempre va a variar, ¿no? Cuando contamos algo que nos pasó, lo más que estamos haciendo es describiendo las imágenes. Ujú, Porque tú estuviste ahí, sabías el calor que hacía, si había humedad, si había ruido, si estaba lloviendo, si estaban todos comiendo, cómo estaba vestida la gente, si era verano o invierno. Entonces, y todo eso, aunque no lo digas, lo sabes y lo transmites. Por eso un día lo cuentas de una manera y cuando cuentas una anécdota que te pasó, a las 2 semanas lo cuentas de otra manera distinta, aunque sea la misma anécdota. ujú. Porque es lo que dices tú, te acuerdas de una cosa, te acuerdas de otra imagen, una cosa te lleva a la otra. Y bueno, te lo preguntaba también porque, también el que escucha el cuento cuando lo dice, eh, pues me imagino que irá aprendiendo, ¿no? Cosas nuevas, porque a mí me pasó que cuando me empecé a escuchar yo mi voz grabada, yo decía: "Esa no soy yo", o qué raro hablo, ¿no? O qué estoy diciendo. Luego no entendía ni los textos que me dejaban leer y decía: "¿Quién sabe qué leí?", pero ya lo leí, no sé cómo salió, y qué importante es que cuando tú estés leyendo algo, estés escuchando lo que estás diciendo. Tal cual. Sí, sí. Sí, bueno, a mucha gente le pasa, ahora desde que se empezó a utilizar el mensaje de voz, ya la gente se acostumbró un poco más a escuchar su voz grabada. Pero esto hace Ujú, 10, 20 años, cuando salieron los primeros grabadores, bueno, hace más de 20 años, pero hace, no sé, 40 años o 30, que la gente no estaba acostumbrada a escuchar su voz, decía, ese no soy yo, esa no mm. soy yo, porque uno está acostumbrado a escucharse desde adentro.
Entonces, tú escuchas tu voz con todos los resonadores de tu cuerpo, no solamente con los oídos y el tímpano, porque tu voz resuena en tu garganta, resuena en la calavera, resuena en tu tórax, y entonces escuchas graves que no salen afuera. Y cuando los demás te escuchan a través de sus oídos, no de sus resonadores internos. Entonces dicen, tú dices, esa no es mi voz, pero claro, esa es tu voz de toda la vida, te dicen. Y es cierto. A mí me gusta escucharme porque a veces me doy cuenta, ¿no?, del tipo de acento que tengo, cómo se me ha modificado en tantos años de vivir aquí, en palabras que igual merecen que tengan otra interpretación, qué sé yo. A mí me gusta escucharme. Y además yo creo que es fundamental para un cuentacuentos. Hay mucha gente que dice, ay no, a mí no me gusta como soy, no me gusta mi imagen, no me gusta. Bueno, entonces quizás tendrías que dedicarte a otra cosa, porque si a ti no te gusta escucharte, ¿cómo puedes pretender que les guste a los demás? Sí, exacto. Y tú me preguntabas una cosa que no te respondí, que es qué me gusta más, si contar cuentos o escuchar cuentos. Y me gustan ambas cosas. Disfruto muchísimo escuchando a los buenos cuentacuentos, a los cuentacuentos que me hacen vibrar, que me hacen empatizar. Y me gusta mucho contar cuentos. Me gusta mucho contar cuentos para adultos también. Es lo que más me gusta en realidad. Qué interesante. Y entonces a las palabras no se las lleva el viento. A las palabras no se las lleva el viento desde que en un junco de Egipto empezaron a escribirlas en papiro. Pero de alguna manera nunca se las lleva el viento a las palabras porque siempre quedan en la memoria de alguien. Eso es lo increíble del lenguaje, ¿no? Cómo nuestra palabra puede acariciar o puede golpear Sí. al que lo escucha. Sí, una palabra puede ser destructiva o puede ser constructiva. Y eso lo sabemos, ¿no? Los que hemos criado niños o los que de alguna manera hemos sido maestros o profesores, especialmente con niños, con el primer septenio, ¿no? Lo que es la primera infancia. Lo que dices tiene, es como dicen aquí en España, va a misa, ¿no? Es palabra de Dios. Claro, y puedes destruir, y no solo con los niños se nota mucho más, pero a una persona la puedes destruir con la palabra, y la puedes construir también con la palabra, que es una de las mejores cosas que puede ocurrir, es reconstruir con la palabra. Claro. Sí, es maravilloso. Hay que recuperar el valor de la palabra, porque antes la palabra era suficiente, ¿no? Decir, yo te lo cumplo, ya está. No necesitamos firmar nada. Sí. Antes el valor de la palabra era todo. Claro. Se decía, es un hombre de palabra, es una mujer, me ha dado su palabra. Y dar la palabra era todo, imagínate. Tú bien lo has traído. Pero después no, después ya la palabra ha caído como en desgracia, pobrecilla. Sí, se la vitupera, se la humilla, se la arrincona. Hay un cuento que tengo contado por ahí que se llama Epidemia, que habla de cómo las palabras van desapareciendo. Y sí, hay que defender las palabras. Claro, recuperarlas, no quedarnos con pocas, porque tenemos un lenguaje muy rico, ¿no? Tenemos un lenguaje, nosotros tenemos la suerte de haber nacido hispanohablantes, tenemos un lenguaje muy rico, muy rico, y tenemos que aprovecharlo. Y es como nuestro deber como docentes, como cuentacuentos, como narradores, el poder, ¿cómo te digo? No regodearse con la palabra, pero poder utilizarla finamente. Tenemos muchas maneras de decir las cosas y realmente a mí me provoca cierta tristeza ver que el lenguaje ha llegado a una simplificación tal que con
4 palabras diciendo mola, no mola, o sea, tía, ya la gente Ya se te comunica, ¿no? claro. Sí, parece que vamos otra vez a cuando hacíamos solo sonidos. Sí, tal cual. Así que bueno. Bueno, no sé, yo me quedo curiosa de los cuentos para adultos. ¿Cuáles son esos cuentos? Pues son cuentos que se les puede contar a cualquier persona, no es que tengan una carga especial. Hay, por supuesto, hay literatura erótica también, y hay cuentos eróticos, y hay cuentos hasta pornográficos, por supuesto. Pero yo hablo de otro tipo de narraciones que no tienen, por supuesto, un marco de referencia y tienen... tienes que, cuanto más has vivido, es mejor para comprender y para disfrutar ese cuento. Los Mm, cuentos de hadas se los puedes contar a niños que apenas saben hablar. No ujú. importa. Escuchan la melodía, se lo puedes contar a niños. El primer septenio, hasta los 9 años, tú puedes contar cualquier cuento de los Grimm, del Pachatantra, de cualquiera de los cuentos rusos de Afanasiev. No importa la carga de violencia aparente que tengan. Se los puede contar Ujú. con tranquilidad. Pero hay cuentos que si tú los cuentas a un niño, pues no lo va a entender. Yo conozco muchos cuentos cortos. Yo cuando hago contadas para adultos tengo cuentos largos y algunos cuentos que duran una nada. El de la muerte en Ispahan, por ejemplo, es un cuento muy corto, que dice que está un sultán haciendo cosas de sultanes, como siempre, ¿no? Y de repente se abre la puerta y entra un jardinero corriendo y se arrodilla ante él y le dice: Señor, por favor, dadme un caballo, porque cruzando la vuelta en el laberinto, trabajando en el jardín, me he enfrentado cara a cara con la muerte y la muerte me ha hecho un gesto amenazador y sé que viene a por mí. Y el sultán, que era buena gente, le da un caballo y dice: bueno, toma, este caballo puede ir a galope tendido hasta Ispahan, que es el pueblo vecino. Así que vete a pasar la noche a Ispahan. Y el sultán sigue en sus cosas. Y de repente, caminando por sus jardines a la tarde, se encuentra con la muerte, el sultán, y le dice: pero quiero preguntarte una cosa, ¿por qué vienes a mi jardín, te topas con el jardinero y le haces un gesto de amenaza? Y la muerte, sorprendida, le dice: no era un gesto de amenaza. El gesto mío era de sorpresa al encontrármelo aquí, en la ciudad de Akbar, cuando yo tengo una cita con él esta noche en la ciudad de Ispahan. Claro. Ese es un cuento para adultos o Mm. para jóvenes, pero no para niños. Oye, y bueno, ya para la última pregunta ya te pregunto de los cursos que también tengo mucha curiosidad. Ujú, Pero, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo mucho miedo de morirme, ¿no? Por ejemplo, ujú. ah, ¿me pueden acompañar los cuentos también? Sí, sí, totalmente. Te pueden acompañar los cuentos antes, durante y después. Sí, te puede, porque como el alma sigue rondando un poco y hasta que inicie su camino, los cuentos pueden acompañar. Y fundamentalmente pueden acompañar a los que quedan también, ¿no? Pero ayudan a la comprensión. Hay muchos cuentos sobre la muerte, de aquí y de allá. Este era uno, es un cuento Ujú. medianamente, creo que el original es de Jean Cocteau, eh, que se llama El gesto de la muerte. Y, y hay cuentos que son como más sanadores o más, no sé si no se puede sanar de la muerte, pero digo, Mm, eh, ¿cómo explicártelo? Que son como para acompañar, para poder entender un claro. proceso, ¿no? Que Ujú. hablan. Bueno, un cuento que habla de la muerte y la resurrección es Madre Nieve, sin ir más Mm, lejos. Yo ese cuento le gusta a mi hija. en el último curso que hice, la Ujú. última o la anteúltima clase completa de 2 horas y media la dediqué al análisis de Madre Nieve y le pedí a los alumnos que llevaran el cuento leído para que ya lo Ujú. hubieran hecho. Madre Nieve es un cuento maravilloso, con la cantidad de mensajes que tiene dentro y habla justamente de eso, de la muerte y el nuevo nacimiento. En realidad habla de lo que es la vida en la tierra, la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento y el proceso de encarnación otra vez en el mundo que conocemos aquí. Guau, y uno pensaría
que si lo lees así por encima es de dos chicas, una que tiene muchas ganas de hacer las cosas y otra que es una grosera perezosa, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y habla de eso, pero uno es las dos personas. Claro. Lo que pasa es que uno tiene que elegir quién quiere ser. Esto es como la famosa historia de la madre y la madrastra. La madre y la madrastra son la misma persona. La madre, la mamá, es la que me cuida, la que me da de comer, la que me baña, pero la que me reta, la que me manda a ordenar el cuarto, la que me manda a dormir temprano y no me deja salir a jugar con mis amigos de noche, es mi madrastra, no es mi mamá. Mm, Es a la que yo puedo odiar. ujú, claro. Wow. Qué bonito, ¿eh? Y es verdad que nosotros mismos somos así, o nos queremos mucho, o nos maltratamos y nos torturamos a nosotros. Sí, sí, sí. Sí, por eso, sabiendo que todos los personajes son distintos aspectos del alma, todos los personajes del cuento de hadas son distintos aspectos del alma. Por eso el niño se identifica con el cuento. No es que el niño se identifica con el príncipe, la niña con la princesa y el sapo con el sapo, si hay un sapo escuchando el cuento. No, todos y cada uno de los personajes son el niño. Y el niño es cada uno de los personajes. Claro, y cuando le da curiosidad, bueno, que y a lo mejor quiere ser el villano del cuento, pues tampoco hay que bloquear, ¿no? Esa parte, Es decir, que no no, es que, no. no es que quiera ser, es que lo es. En algún momento se siente identificado con alguna de las villanías, o porque le Mm, ha robado un caramelo a un amigo, o porque ha ujú, hablado mal de un tercero por presa de la ira. A todos nos han pasado cosas. Y para claro. los niños son terroríficas las cosas que pasan. Cuando no se pelean con un amigo, se pelean a muerte y para Sí. siempre. Lo que pasa es que ese para siempre puede ser hasta el día siguiente. O a las 2 horas ya O a las pasó. 2 horas, tal cual. Es verdad. Y bueno, te quería preguntar, tienes a punto de iniciar un curso que se ve bastante bueno porque por todo lo que contiene, ¿no? Cuéntanos de tu curso. Sí, este es un curso que me pidieron unos terapeutas de Quito, de Ecuador, porque viene de la mano de de unos cursos que di este año y el año pasado, de narración oral también, y esto me lo pidieron especialmente. Se llama Narrar para Sanar. Y justamente, ¿no? Es esto que con lo que tú comenzaste la charla. Así Ujú. que yo empiezo diciendo que antes los chamanes le daban un ungüento para el cuerpo y un cuento para el alma. Y esta es, se podría decir que la base filosófica de todo este curso. Es un curso de 7 clases más una. Y va a empezar, se va a dar en septiembre y octubre de este año. O sea, vamos a dejar pasar el, el verano europeo y, y en septiembre va a empezar este curso. Pero ya hay gente que se está apuntando, así que eh, está muy bien. A mí me gusta mucho. Pero, ¿se puede inscribir cualquier persona o tiene que ser alguien que se dedique a profesor o cuentacuentos o cualquiera? No, no, se puede inscribir cualquier persona que le gusten los cuentos, que le gusten las narraciones, y lo que yo pido fundamentalmente es que las respeten. Es el único requisito que yo tomo para inscribir en un curso, no en un nivel 2, por ejemplo, ¿no? Este es un nivel 1. Si Ujú. hago un nivel 2, los que se pueden apuntar van a ser los que hayan hecho este nivel. Pero para lo que es un nivel 1, como este curso, se puede inscribir cualquiera. Y de hecho en mis cuentos tengo maestras, tengo madres, abuelas, terapeutas y en el anteúltimo curso que hice, además, que fue a pedido de una jueza de Colombia que trabaja con jóvenes privados de la libertad, Mm, y me pidió hacer un curso para la gente que trabajaba con los jóvenes. Al final terminaron siendo 110 alumnos. guau. Y dentro del alumnado había 3 jóvenes privados de la libertad en una cárcel de Colombia, Ujú. 4 chicas también privadas de la libertad en otra cárcel de mujeres.
Impresionante la experiencia. Y eso me llevó también a que trabajara con el penal de Olmos, con jóvenes privados de la libertad, son jóvenes de 18 a 25 años, y que hicieron el curso completo. Ese curso lo hicieron completo, 3 pabellones de jóvenes, 90 jóvenes presos privados de la libertad. Wow, Una experiencia impresionante. qué Los maravilla. cuentos curan. Claro, y nuestra alma necesita cuentos, como nos lo has dicho. Y nuestra alma necesita cuentos. Estaba leyendo, bueno, Víctor Frankl en El hombre en busca de Sentido. sentido lo dice. Y hay otro hombre también que estuvo en un campo de concentración, creo que en Dachau estuvo, que se llamaba Nico Rost, que era un intelectual y escribió un diario que se publicó después de la liberación, a escondidas, por supuesto, y tú teniendo que robar papel, que decía que no sobrevivían al campo de concentración los más robustos y los más fuertes, sino los que tenían un mundo interior, que es lo mismo que dice Víctor Frankl. Sí. Y el cuento nos ayuda entonces en esa Y el parte. cuento nos ayuda justamente a desarrollar y a vivir el mundo interior. A fortalecer lo que muchas veces no sabemos cómo hacer, ¿no? Para fortalecer nuestro interior, que yo creo que es el más vulnerable, ¿no? No lo ejercitamos nunca. Sí, los cuentos ayudan a mejorar el poder de resiliencia que uno tiene de alguna manera innato. Y los cuentos ayudan. Esto a alguien le pasó, alguien sufría mucho más que yo. Y se pudo sobreponer. Con ayuda de otros, esto es fundamental. En los cuentos de hadas, la resolución llega siempre a través del encuentro con otro. El joven de las 3 naranjas llega con el truco de cómo alimentar a las princesas, de cómo desorientar al león, porque se lo dijo un viejo al que él alimentó. Esto se da mucho en los cuentos de cualquier cultura, en los rusos, en los hindúes, en los europeos y seguramente en los americanos también, que 3 hermanos inician un camino para buscar, no sé, la flor del lirolay, por ejemplo, ¿no? Que da la vista a los ciegos. Y el primero no lo logra porque va tan metido en su propósito que no se distrae con nada. El segundo también, hay un mendigo que les pide, dame un poco de pan, no, y nadie le da. El segundo también, y nunca vuelven. Hasta que el padre, desesperanzado, manda a su última chance, que es el tercero, por el que nadie daba 2 duros. Y el tercero, cuando se encuentra con este hombre que le pide pan, se sienta con él, le da el pan y qué sé yo, y este hombre le da información. Y el pequeño es el que logra el conseguir la famosa flor. Esto se da, es un recurso que se da en todos los cuentos. Y siempre el donante se encuentra con el héroe, con el protagonista, para darle algo. Le puede dar un arma, le puede dar una contraseña, le puede dar un truco, le puede dar una llave. Pero siempre el héroe, el protagonista, llega a resolver sus problemas con ayuda de los demás. Es maravilloso el cuento. Así que bueno, pues ojalá mucha gente se interese. Bueno, en tu canal en YouTube, que se llama Guille Haya, ahí pueden ver un poquito el temario que es bastante... No sé si les da tiempo en ese tiempo de explicar todo. Difícil explicar todo el temario, pero yo creo que dice lo que lleva cada clase y más o menos cuáles son los puntos importantes. Cada clase va a durar 2 horas y media con una pausa de 5 o 7 minutos en el medio para poder ir a tomar agua. Y bueno, yo estoy muy contento. A mí me gusta mucho. Lo que yo recibo de los y las alumnas es mucha calidez, siempre. Y me gusta propagar el maravilloso mundo de los cuentos.
Pues muchas gracias por conservarlos y por mantenerlos y por darles voz, sobre todo a los cuentos que son tan importantes para nosotros. Y pues también gracias por haber aceptado esta charla, Guille. Ojalá pronto te podamos tener por aquí. Sí, cómo no. Me encanta charlar. Y aparte, bueno, me gusta cuando, como tú haces, ¿no? Que te interesa realmente lo que estás preguntando, te interesan los cuentos, te interesa la palabra, como buena locutora también, ¿no? Entonces, bueno, me he sentido muy bien aquí charlando contigo. Muchísimas gracias a Guille Meaya por aceptar esta invitación, y este tema de verdad me parece precioso. En la voz podemos escuchar tanto de la persona que está hablando, y ojalá que te hayas inspirado con estas palabras y con esta charla para poder disfrutar de otra manera los cuentos, para regresar a ellos, para compartir momentos especiales con nuestros hijos, con nuestros amigos. Y me gustaría cerrar este programa con una reflexión que me gusta muchísimo, de una frase que escuché además en una película de dibujos animados. No importa cómo haya sido el inicio de la historia de tu vida, sino en lo que la has convertido y en lo que la quieres convertir. Estamos hechos de historias y de sonidos. En fin, es un tema maravilloso que ojalá hayas disfrutado tanto como yo. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Y ya sabes que contigo están siempre mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.